Buenas noches, de nuevo nos encontramos, qué lindo en esta húmeda noche, bajo el mismo cielo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería el zodíaco, es un mandala, ¿no? Y a reflexionar un poquito cuando lo observamos, esta totalidad que sería el zodíaco, que tiene distintos momentos que son los signos del zodíaco. Pero en la observación de este mandala, es como que podríamos ver un proceso de vida, la expresión de un proceso de energía, de vida, de algo que se expresa a través de cada uno de esos momentos. Generalmente lo vemos para una persona, pero también podría, ¿no?, verse. Ahí está la astrología mundana, que observa, ¿no?, desde las cartas de los países. También podríamos ver la carta de un animal, digamos, este simbolismo, una idea, el nacimiento de una idea, un acontecimiento, este corte de este mandala, este momento referido a lo que fuera, es una forma de observar la creación de algo que tiene su energía y su vida. Entonces, observándolo el mandala, miren qué interesante cómo va describiendo los momentos de este proceso de vida que se expresa. Habíamos visto primer cuadrante, Aries, Tauro, Géminis, como la energía de la vida pura, con toda su fuerza, expresándose en distintos movimientos y distintos estados. Ahí tenemos las modalidades y tenemos los elementos. El comienzo, Aries, se detiene algo para ser observado en la sustancia de la vida. Tauro, Géminis, cómo se intercambian estos dos principios. Y acá en Cáncer, que se inaugura el segundo cuadrante, en la carta o en la vida o para una persona, para los seres humanos, el simbolismo sería un nuevo comienzo, pero es un comienzo hacia adentro, es un nuevo universo. Relacionado con las personas, es un universo que tiene que ver con nuestra interioridad, nuestra raíz, nuestra esencia, lo que nos permite una estabilidad, y la estabilidad tiene que ver con poder reconocernos internamente. Esto nos lleva también a nuestra historia, tradición, nuestra vulnerabilidad. Entonces comienza en este signo cardinal y en este cuadrante, es un nuevo universo, pero a diferencia de Aries, que tiene esta potencia de expresión hacia afuera, se recorta hacia adentro y crea una interioridad en un ser humano. Si no, estaríamos leyendo para un ser humano en una entidad que tiene su código para sostenerse en su sustancia en el tiempo. Leo, de esta estabilidad nace esa luz, esa fuerza, esa estrella que todas las personas tenemos, porque el sol, su regente, todas las personas tenemos nuestro sol en un signo. Todos y todas tenemos esa luz que permite la expresión de una individualidad. Y Virgo, segundo signo de tierra, miren qué interesante que nos habla de este cuadrante, en donde esto que somos de alguna manera los seres humanos, expresamos mucho psicológicamente las energías de Cáncer y de Leo como principios de seguridad y principios de expresión de una identidad. Fíjense que estos dos principios siempre están dentro y cuando están en armonía nos sentimos bien. ¿Qué nos dice? Nos dice que esta fuerza que somos tiene un lugar para expresar la vida, un lugar que tiene que ver con la materia de la vida. Entonces formamos parte de un sistema, de un orden, que puede ser nuestro orden, lo podemos reconocer, nos pide ese orden, una acción, la acción que permita circular la vida. Por eso Virgo está tan ligado en la interpretación al trabajo, son los detalles de la vida,
Entonces, este cuadrante que habíamos hablado, ¿no? Para mí yo le pongo el nombre identidad, porque miren qué ligado que está en una persona a la creación de su identidad y a cómo se encuentra en el orden de la vida. Seguimos. Libra. Nos descubrimos en un vínculo, abrimos una puerta a un nuevo paisaje del cual somos parte. Es la gran apertura, que decimos, bueno, pero a veces nos cuesta desde la interioridad entendernos en vínculo, en esa magia, instante a instante del vínculo. Libra, Escorpio, segunda agua. ¿Qué nos quedó? ¿Qué quedó detenido en la integración de la conciencia para que realmente esa puerta que abrimos en Libra pueda nuevamente circular? Entonces es una vuelta, Escorpio, a la interioridad, pero integrando algo que a veces nos resulta un poco desconocido. Ese proceso, ese momento nos da una gran profundidad, una gran fuerza para renacer en Sagitario con la fuerza del fuego, tercer signo de fuego, integrado al camino de la vida en donde encontramos señales, encontramos un camino, decimos, es por acá, este es por acá, siempre es humano, pero nos resuena de algo que es descubrirnos en un sentido. Y ahora sí, vamos al tercer cuadrante que no habíamos hablado y nos encontramos con un nuevo signo cardinal que es Capricornio. Es tercer signo de tierra y es un signo que tiene una fuerza muy particular porque como buena tierra es un signo objetivo y tiene que ver Capricornio con la ley profunda que permite la construcción y el sostén de la vida en la materia. Entonces, esto que decimos, ¿cómo lo vivimos los seres humanos? Por ejemplo, si lo vemos en la naturaleza, vemos que tiene leyes claras. Gracias a la ciencia cada vez las descubrimos más, ¿no? Son leyes que las podemos ir viendo funcionar. Si no conocemos nada de esas leyes, la observamos y vemos que hay cosas que se repiten, que hay necesidades, que a lo mejor tengo que alimentar la tierra para que sea fértil, o que sucede esto o aquello. Puedo observar esas leyes. Pero ¿qué pasa en los seres humanos? Somos creadores y creadoras. Entonces, creamos nuestra propia ley dentro, obviamente, de una ley mayor. Siempre es así porque esto es evidente, estamos dentro de un tiempo, en otros tiempos, en un planeta, dentro de un sistema y ese sistema en otro, ¿no? Pero al crear, tratando de interpretar muchas veces por dónde sería esa construcción de la fuerza de la vida para que pueda habitar la materia y para que nos sostenga también, porque Capricornio tiene que ver con el tiempo y con lo que construimos en el tiempo. Creamos los seres humanos estas leyes de acuerdo a lo que vamos interpretando. Son leyes no solamente escritas, son leyes interiores, leyes que heredamos, leyes que circunscriben nuestra conciencia para poder construirnos interna y externamente. ¿Ven qué profundo que es todo esto? Y tiene su complejidad, pero tiene el poder conocerlo, nos da muchas veces un parámetro para poder circular en la vida. ¿Por qué? Porque fíjense que muchas veces algo que sentimos no está de acuerdo a algo que a lo mejor tenemos como un parámetro. ¿Cómo nos vamos encontrando? ¿Cómo nos vamos encontrando también con el exterior, que tanto tiene que ver con Capricornio? Porque también es lo construido. Saturno es su regente. Entonces, lo que está construido tiene que ver con Capricornio. No quiere decir que no cambie, pero cambia en el tiempo. Lo que cambia
instantáneamente, a lo mejor obedece a momentos que no conocemos, como a lo mejor esto que dicen de un milagro, podrá ser, pero lo que cambia instantáneamente por voluntad, muchas veces es una destrucción que después, para que realmente sea un cambio, debe reconstruirse algo. ¿Vieron que opera así? ¿No? Es como si en una casa quiero cambiar una pared de lugar, bueno, lo puedo hacer, pero tengo que destruirla y volver a construirla en otro lugar. Esto es una ley, es muy interesante porque nos habla muchas veces de los ritmos de la vida, ¿sí? Y de cómo operar tanto interna como externamente en la construcción que vamos haciendo. Entonces, este signo cardinal tiene la fuerza del comienzo de poder construirnos en un mundo objetivo donde vamos a reflejarnos, porque somos parte creativa de la vida. Esto también es muy interesante. En la medida que nos conectemos con nuestra esencia, estas estructuras que vamos construyendo van a poder reflejarnos dentro de lo posible. Capricornio y Saturno, su regente, tienen que ver con lo posible. Por eso muchas veces lo vivimos como un límite o una sensación de algo que tenemos que cumplir o hacer, o una responsabilidad. Pero a veces no nos damos cuenta que en lo posible somos parte de la vida. Y somos parte, esta parte que somos de la vida tiene una expresión genuina. Entonces, al reconocerla, va a formar parte de estas estructuras. Esto que está dicho así es algo muy interesante para encontrar un equilibrio entre quiénes somos y qué nos propone la existencia objetiva, externa, lo que vemos, por dónde andamos, cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello. ¿Sí? Es un encuentro entre la subjetividad y la objetividad. Entonces, esto que estoy hablando, de esta expresión genuina, muchas veces tiene que ver con el momento leonino y el sol, su regente. Y la sensación canceriana, cuyo regente es la luna, desde Capricornio y Saturno, su regente, en la medida que podemos reconocer nuestra subjetividad, nuestra necesidad, el momento capricorniano, cuyo regente es Saturno, nos va a crear estructuras que nos protejan, que nos expresen. Es parte del camino. Ven como este último cuadrante ya tiene un tono más abstracto. ¿Por qué? Porque la construcción uno diría que es muy propia, pero es la construcción en un ámbito construido. Es el encontrar esas leyes profundas que nos permitan existir. Es entender un poco la conciencia en una construcción que está hecha, pero que obedece a veces a leyes que tampoco conocemos. Todo esto nos lleva, podemos seguir ahondando y ahondando. Capricornio es un signo que muchas veces nos da estos momentos donde algo nos pide, algo como que está fuera, como una responsabilidad, como algo a entender más allá del deseo muy propio, pero tiene connotaciones muy, muy profundas que uno puede ahondar. No es simplemente eso, ir conectándose también, si queremos, un poquito con la raíz, inclusive diría filosóficamente, de la existencia humana. ¿Quién le sigue a Capricornio como signo fijo? Acuario, opuesto al signo de Leo. Entonces, Acuario, signo de aire, es un signo objetivo, expresivo. Los signos de aire hablan del momento, hablan del instante, hablan del presente. Acuario tiene que ver con la creatividad de la vida, y en los seres humanos, con la creatividad de los seres humanos,
¿Esto qué quiere decir? Sería la creatividad individual compartida, ¿no? Compartida con el resto de los seres humanos o con los que nos toquen como red, ¿sí? Como grupo creativo. Entonces, acá hay algo de entenderse en grupo, entenderse en red, entender que la creatividad personal tiene que ver con compartirla, encontrar esas redes creativas también para que la creatividad personal sea. Hay una cualidad muy especial en Acuario que tiene que ver con descubrir que la vida se expresa instante a instante, que somos parte de esa vida y que en esa plenitud, digamos, o apertura, vamos a ir encontrando nuestra propia creatividad y el camino, palabra camino es más capricorniana, pero de alguna manera para que sea, para que se exprese, para sentirnos parte, también de la humanidad, porque Acuario también tiene que ver con aspectos comunitarios, aspectos de reconocer que la vida es un instante creativo, entonces podemos observar también la vida no solo en los seres humanos, también en los animales, en la naturaleza. Acuario tiene esta apertura y es muy lindo cuando es reconocida por la conciencia. ¿Cuál es el signo mudable de este cuadrante? ¿Ven qué filosófico de alguna manera es este último cuadrante? Ya nos lleva a experiencias que están bastante como lejos de lo que es, ¿no?, la interioridad o lo que vamos haciendo o sintiendo o pensando más, ¿sí? Nos habla también de la posibilidad de contacto de la conciencia con aspectos muy grandes de la existencia que los expresamos en la existencia propia. Piscis, cuyo regente es Neptuno, nos habla, es la última agua, y nos habla de una integración, porque ya acá no hay ningún borde. En la primera agua canceriana estaba ese borde que hacía a una interioridad. En el momento escorpiano, esto que se tensa para una integración, para reconocernos en algo que nos parece quizás antagónico, pero que luego tomará una nueva vida integrada. Y en Piscis ya no hay borde, es la sensación de unidad de todas las cosas, desde la sensibilidad. Por eso, las personas que tienen mucho Piscis o mucho de su regente Neptuno, luego hablaremos que es mucho, poco para la lectura de una carta, muchas veces son personas que tienen como una inspiración, como una sensación, ¿no?, en el devenir es como una sensación contemplativa desde la sensibilidad. Esto puede acercarnos a lenguajes que pueden ser o artísticos o a veces lenguajes de este tipo, como es la astrología, donde podemos unir lo que no está unido, ¿no?, lo que no está unido en lo concreto, porque al sentir la conexión de todas las cosas podemos darnos cuenta de esos hilos que no son tan visibles. Entonces, fijen cómo es este regreso de alguna manera. El agua siempre es un regreso, pero es un regreso a la unidad tan profunda de toda existencia. Fíjense que es muy abierto en un lugar, pero en otro es muy, muy esencial, para volver a comenzar en Aries, en todo esto tan esencial que es lo pisciano. Nace con la fuerza del fuego un nuevo movimiento. Ven que es circular. Esto es muy lindo del zodíaco, que nos está hablando de una expresión circular de la vida, en la cual todo tiene un camino,
de expresión en distintas maneras, en distintos momentos, y vuelve a un nuevo nacimiento. Y si observamos en nuestra existencia, vemos cómo todo vuelve en significado. No es que vuelve exactamente la misma situación, pero muchas veces sentimos esa circularidad con cosas muy esenciales, pero que vuelven a nacer. Si estamos atentos y atentas, vamos a ver cómo el significado de algo que nos constituye siempre vuelve, porque quiere volver a nacer y quiere volver a expresarse. Escuchando un poco, no escuchando concretamente, pero escuchando un poco los ciclos que nos ocurre, podemos dejar que esta circularidad nos acompañe, en lo cual todo siempre va a tener su tiempo, su lugar y su vida. Bueno, vamos a escuchar hoy. Yo traje, miren qué interesante, una música, se llama Celia Torrá, nació el 18 de septiembre de 1884, nació en Entre Ríos, Argentina, y miren que fue violinista, pianista, compositora, concertista, docente, directora de orquesta y coros, y fue la primera mujer en usar la batuta en el Teatro Colón. Qué interesante que en la época en que ella nació, las mujeres muchas veces estudiaban música, pero en general, por cómo era la sociedad, no lo hacían como con fines profesionales, ¿no? Era parte de la cultura, a veces de una gran vocación, a veces del gusto de sentir la música, muchas veces el canto, que estaba también más a la mano, pero como ella, ¿no?, pudo seguir, seguramente la vida le prestó también cierto apoyo, cómo pudo construirse como una profesional en el campo de la composición y todo lo que además hizo. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la Rapsodia Entrerriana. Bueno, vieron qué bonita esta música, por lo menos a mí me gustó mucho cuando la escuché. Fíjense que ella nació, entre otras energías, con el Sol, regente de Leo, Mercurio, el comunicador, Mercurio, tiene que ver con cómo escuchamos, cómo hablamos,
como circulamos, regente de Géminis y de Virgo, y Urano, regente de Acuario, juntitos en el signo de Virgo, también la luna. ¿Ven qué interesante este signo de Virgo que nos lleva en su expresión muchas veces al buscar, al entender esta que yo digo, ¿no?, como la rueda de la vida, este orden, esta circulación de la vida como sistema para que la vida sea. Muchas veces las personas, si tenemos mucho Virgo, buscamos lenguajes, técnicas, ¿no?, que de alguna manera en la intuición de ese orden nos traen a través de esa técnica una forma de orden para expresarnos. Es común donde hay mucho Virgo que se busque, ¿no?, esta como herramienta técnica. Y con Urano, digo por la música y por todas las actividades que esta persona desarrolló. Y con Urano, la creatividad de la vida, la creatividad personal compartida, expresada socialmente, circulando. ¿En qué interesante? ¿No? También con Urano, habíamos dicho que Acuario y Urano muchas veces dan diversidad de expresión. Y fíjense cuántas actividades tuvo ella. Muy interesante de ver, porque al percibir de alguna manera que la vida tiene una expresión donde estamos todos y todas, la encontramos, esa expresión compartida en cosas, en lenguajes, en distintos aspectos creativos. Entonces muchas veces las personas con mucho Acuario o mucho Urano, su regente, se expresan en formas diversas. Y además tiene ella 2 planetas en fuego en el signo de Leo, que seguramente le dio la posibilidad de crear una fuerte identidad creativa, donde todo este camino más virginiano, más de construcción, de trabajo muy profundo a través de una técnica, pudo encontrar esa fuerza de expresión, ¿no?, que la llevó de alguna manera también a ser pionera dentro de su época. Las energías que tiene Leo son Venus, que tiene que ver con la resonancia y la apertura, y Júpiter, regente de Sagitario, encontrando un nuevo sentido y un nuevo camino dentro de una capacidad individual que muchas veces se descubre en el camino que hacemos a través del signo de Leo. Bueno, yo traje hoy, volviendo a este autor, que es Borges, traje una poesía también referida al agua, que se llama El mar. La vamos a leer entera porque es corta, es muy bonita. Y les quería leer que Borges nació el 24 de agosto de 1899 y es uno de los autores fundamentales del siglo XX y uno de los más reputados escritores de relatos breves. Supo dar a estos una dimensión atemporal, a caballo entre la ficción y la no ficción, que inició un nuevo estilo. Si bien la poesía fue uno de los fundamentos de su quehacer literario, el ensayo y la narrativa fueron los géneros que le reportaron el reconocimiento universal. Bueno, creo que muchas personas conocemos a Borges, pero hay una linda reseña de su obra. Y ya vamos a volver sobre sus energías. Voy a leer este hermoso poema para ver cómo él juega también, ¿no? Creo que en muchos aspectos de su obra juega con este tema como del tiempo, ¿no? Esto es bien virginiano, recordamos que él era el Virgo, ¿sí? Dice así: el mar. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar,
siempre el mar ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo, y resplandor, y azar y viento? Quien lo mira lo ve por primera vez siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que suceda a la agonía. Ven qué interesante cómo nos trae este poema la inmensidad del agua, ¿no? Esta inmensidad, el mar, tiene mucho que ver con el signo de Piscis, sobre todo Neptuno, su regente, como esta gran inmensidad, quizás que solo la podemos abrazar si estamos en el mar, si somos el mar, ¿no? Esto es bastante pisciano, y cómo juega también con el tiempo, y con esto, como dice, ¿no?, que el que ve el mar lo ve siempre por primera vez. Hay varios aspectos del poema en donde hay esta entrada en el tiempo, pero desde un lugar atemporal. Eso es muy interesante, muy del agua, y del agua sobre todo pisciana, en donde ya no hay bordes para sentir esa inmensidad. Bueno, yo les voy a agregar, porque habíamos visto que tenía Sol en Virgo y Luna en Aries, la Luna, por su función, como un regreso a la raíz, pero desde una mirada propia, por la individualidad del fuego. Y además tiene 2 planetas también en Leo, como una fuerte expresión, ¿no? Como circular, el Sol en Virgo, circular, pero desde el contacto de una fuerte identidad. Un poco, hay notas, hay lindos videos de Borges, podemos sentir en su palabra, en su obra. Es interesante esto de ver cómo captó, ¿no?, cómo trajo maravillosamente desde lo artístico este misterio de cómo circulamos en un orden, pero le imprimió esta fuerza de su fuego. Bueno, vamos a escuchar también de Celia Torrá, Sonata en La menor.
Yo quería retomar una pregunta que esbozamos la clase pasada. Digo esbozamos por la complejidad que tiene la pregunta, que es algo que nos preguntamos mucho en astrología, pero que la respuesta no sé si es un sí o un no, porque la reduce de una manera que no puede, creo yo, ser comprendida en esa reducción. ¿Qué es la pregunta de Sol de la Plata, que dice: ¿qué lugar tiene nuestra voluntad en las cosas que ocurren? Yo creo que se puede contestar desde muchos lenguajes y desde muchas miradas y desde muchos criterios también, ¿no? Hay hasta frases, ¿no? Y dicen: uno es el arquitecto de su propio destino, bueno, o no. ¿Qué sería desde la astrología? ¿Cómo podemos ir arribando? Porque este es un gran punto en la astrología. Porque vemos que desde acá, siempre digo, desde este lenguaje y desde este encuentro, hay una matriz dada, hay energías que venimos a expresar, que por supuesto nos condicionan por su propia cualidad, así como nos condiciona también nuestra genética, ¿no? Que nos da un cuerpo donde existir. Pero pareciera, ¿no?, que no solamente somos las energías, vuelvo a repetir desde acá, que traemos, pero está la cualidad de cómo expresamos estas energías. ¿Dónde está esta cualidad? Está en la persona, está en la persona. Entonces, siempre, dentro de cualquier carta, de acuerdo a cómo sea mi carta o la carta de otra persona, puedo encontrar capas de expresión más fluidas, más creativas, que van a hacer a un devenir mucho más creativo, un devenir donde me encuentre en la vida, el camino que pareciera que estamos llamados y llamadas todos los seres humanos. Ahora, cuando dice qué lugar tiene nuestra voluntad en las cosas que ocurren, yo voy a separar las cosas que ocurren. Tendrían que ver en astrología con la energía de Capricornio y de Saturno. ¿Por qué? Porque Capricornio y Saturno, su regente, sería cuando se manifiesta ya un acontecimiento, cuando toma entidad física, cuando todas esas variables infinitas que dieron lugar a un acontecimiento toman forma. Ese es un momento capricorniano. Cuando algo sucedió, ya no lo puedo cambiar, lo puedo reinterpretar. Y acá aparece otra cosa. Pero si sucedió, no lo puedo cambiar. Lo puedo reinterpretar expresando esa conexión con ese acontecimiento. El plano material es bastante claro, sino entendiéndolo en otras expresiones, porque si algo, por ejemplo, se rompió, está roto, no puedo, por ahí lo puedo pegar, o puedo decir no me importa, o puedo decir bueno, era un recuerdo, pero sigue siéndolo, o bueno, ya está bastante, ya tengo bastante de recuerdo. Tantas interpretaciones con cosas, esto es una cosa simple, con cosas muy complejas. Acá estaríamos en el ámbito, ¿no?, en las cosas que ocurren cuando ocurrió en el ámbito de Capricornio y de Saturno, porque tomó forma, algo de acuerdo a una ley que tiene infinitas variables. Esas infinitas variables, por supuesto, que están constituidas de diversas energías. Ahora, mi voluntad, yo diría que también lo podemos desarmar. Hay una voluntad que podemos hablar que tiene que ver con la conexión con nuestro sol. Sol, la esencia de la vida que somos, la fuerza de vida. Esa fuerza de vida quiere ser expresada.
No es que quiere porque se le ocurre, es expresión de vida. Entonces es propio de su naturaleza. Y eso nos da una voluntad que tiene que ver con la conexión con lo que somos. Eso que sentimos que somos, que luego toma en la vida algunos aspectos. ¿Sí? Una vocación, algo que me interesa mucho, algo que siento que me conecto, me pertenece, expreso algo a través de eso. Generalmente el Sol va tomando a través de Saturno estas cualidades en la vida. Pero entonces esto nos da una gran voluntad si nos conectamos, como una vocación. No hay edad para una vocación, quizás haya edad para determinadas acciones, puede ser, pero no hay edad para la conexión con una vocación. Muchas veces, cuando se ha desconectado una persona de su vocación, vuelve, a veces en otro momento de la vida, y siempre es posible una nueva conexión si esto se simboliza en una acción posible. Entonces, esto nos estaría dando una gran voluntad si nos conectamos. Creo yo también que hay otra voluntad que es más ligada a Capricornio y a Saturno, que es la de construirnos o construir en la vida lo que la vida nos va de alguna manera pidiendo, también por protección o por necesidad, también de que esa esencia pueda estar, ¿no? Como dos canales fuertes que pueden hacer de dónde nace nuestra voluntad. Entonces, esto, la conexión o cómo nos relacionemos con lo que la vida nos pide, acá sí, en ese cómo y en esa conexión hay una intervención, porque en la medida que entendamos las variables posibles y que nuestra conexión sea muy desde el corazón, siempre va a estar viva y en esa vida va a encontrar formas que de alguna manera van teniendo un lugar, entonces va a haber un lugar en los acontecimientos que ocurren, porque somos parte de la vida, y en esa construcción también va a estar, porque va a estar la manera en que lo hacemos. Y esto es muy interesante y es muy profundo también, porque si sentimos como limitación lo que la vida nos impone, muchas veces se imponen cosas en la vida, ¿sí? Creo en todas las vidas, pero si lo sentimos como una limitación, no tenemos esa fuerza. Podemos tener, bueno, seguimos deviniendo. No es una fuerza de ruptura, es una fuerza de vida que va a intervenir en el tiempo porque es parte de la vida. Esto creo que puede ser visto desde muchos lenguajes. Desde acá lo nombramos a través de estas energías. Me parece muy interesante también para reflexionar y sentir sobre todo cómo sentimos que vamos circulando en la vida. Cuando sentimos que algo se nos impone mucho, no circulamos de la misma manera, y ahí creo que es interesante reflexionar en esto. El tiempo siempre nos ocurre. Si nos medimos por un tiempo predeterminado, nos medimos por un modelo. Cada persona tiene su tiempo de desarrollo, y esa es una de las claves de cómo intervenimos en lo que nos sucede, porque si lo medimos en un tiempo donde este tiempo es un modelo que quizás no somos ese modelo, somos únicos y únicas. Claro que hay un parámetro, por supuesto, hay parámetros, pero son parámetros generales. Digo, lo vamos a dejar aquí para reflexionar y volveremos en la medida que ahondemos en el Sol, en Saturno, Capricornio y en el mandala. Bueno, vamos a escuchar ahora, en nuestro último tema de hoy, que es Sweet in Cauca.
Piragua se llama, un fragmento, vamos a escuchar. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Quería comentarles, como les comento siempre, que cualquier inquietud, pregunta, comentario, pueden escribirme a vocesyestrellaradiocultura@gmail.com. No tienen por qué ser preguntas, a lo mejor pueden ser preguntas técnicas, si es que conocen de astrología o no. O pueden ser preguntas, una reflexión, algo que lo podemos ver a través de la energía, un comentario, o me gustaría hablar de esto o de aquello. Así que espero las preguntas. Bueno, acá tengo otra que es muy interesante, que seguramente nos va a dar para volver sobre ella, que dice: ¿son importantes los nodos en una carta? ¿Qué son los nodos? ¿No? ¿Qué son los nodos? Los nodos no son un cuerpo como son los planetas. Los nodos son una intersección de órbitas. Es la intersección de la órbita de la Luna y de la Tierra en su recorrido alrededor del Sol. Fíjense que ya desde acá, simbólicamente, esto es interesante, que los nodos los podemos leer astronómicamente, pero simbólicamente unen el principio de la Luna, la Tierra y el Sol. Los nodos vienen de la astrología hindú y tienen, desde mi punto de vista, una fuerza especial y nos abren a un camino de interpretación muy grande en una carta natal. Es un eje que siempre está en signos opuestos y casas, de casas nunca hablamos, ya vamos a hablar, y en casas opuestas. Este eje tiene lo que llamamos nodo sur
y nodo norte. En el nodo sur habría lo que yo llamo un anclaje, como si algo se hubiera detenido para la conciencia, esperando que podamos abrir las puertas del tipo de energía que nos trae nuestro nodo norte para que vuelva a circular la energía. El tema de los nodos es que ese eje, cuando digo eje, es signos opuestos, por ejemplo, Aries, Libra, Tauro, Escorpio, Géminis, Sagitario, siempre van a estar en alguno de los ejes que nos proponen los signos. Entonces, el tema es que vuelva a circular la energía. Si ustedes leen sobre nodos, van a ver que se habla mucho, el lenguaje es bastante asertivo, se habla mucho como la palabra karma. Acá, desde mi punto de vista, es que circule nuevamente ese eje. Pero para que circule, de alguna manera, nuestro mapa nos estaría diciendo que abramos la puerta hacia las energías del nodo norte, que por haberse detenido, anclado la conciencia en las energías del nodo sur, pareciera como inexistente. Entonces, esto tiene, en la lectura de las cartas se ve la energía de los nodos y se ve cómo de alguna manera yendo hacia el nodo norte ocurre una nueva vitalidad en la vida de una persona, porque son puntos vitales. El sol, el nodo norte, el ascendente en una carta, son puntos vitales, en donde si nos acercamos con nuestra conciencia, sería comprender, entender, ser con esas energías, nuestro sistema se llena de vitalidad. Y al llenarse de vitalidad no quiere decir que todo cambia de la noche a la mañana, sino que vamos a sentir un nuevo significado, sentido, quizás más correspondencia en la existencia de cosas que necesitamos que sean, quizás que no van a ser tal cual pensábamos, pero que empiezan a tomar significados. Esto es muy interesante. Vamos a retomar y vamos a ir despacito, viendo cómo serían estos ejes, hacia un lado y hacia el otro. Bueno, nos queda poquito tiempo. Vamos a hablar algo del cielo que nos acompaña hoy. Voy a hablar del planeta Marte. Dicen se puso directo, está en el signo de Cáncer. Los planetas rápidos, como es el caso de Marte, no tienen no nos llegan, digamos, con la fuerza que operan sobre nuestra estructura de los planetas más lentos, que son los que leemos cuando leemos tránsito, serían Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero van creando climas, momentos, y en este caso Marte nos da comienzos. Está en Cáncer, aún en Cáncer, y es probable que si miramos un poco estos días, los días anteriores, hayamos visto mucho movimiento emocional, porque lo que nos propone este cielo es un comienzo en aspectos íntimos, emocionales, que tienen que ver quizá con nuestra historia, con nuestro sentir, y de alguna manera, de acuerdo a nuestro cielo, diríamos que está bueno si captamos algo que toma nueva vitalidad. Eso podríamos leer. Quiere decir, se puso directo. ¿Por qué se puso directo? ¿Dónde estaba? Estaba retrógrado. La retrogradación es un efecto que se ve desde la Tierra y que es como si los planetas en algún momento fueran en sentido contrario, en lugar de avanzar en el zodíaco. Y esto tiene una interpretación simbólica. De hecho, se siente mucho la retrogradación y cuando se pone directo.
que llamamos, ¿no?, ahora en el cielo Marte directo. El planeta propone algo, como en este caso, un nuevo comienzo en aspectos emocionales, íntimos, y cuando se pone retrógrado es como si lo que haya movilizado en nuestra vida entra en un periodo de interiorización. A lo mejor sentimos que algo tenemos que reubicarlo, o nos pasan internamente. Hay algunas cosas que las vamos como pensando, sintiendo y no terminamos, y cuando se pone directo toma la fuerza en nuestra conciencia para encontrar ese comienzo, si es que lo estamos viviendo. Les voy a contar, ya sobre el final, que el 19 de abril entra en el signo de Leo. Entonces cambia su escenario de alguna manera. Marte nos va a proponer el contacto con un comienzo dentro de lo que es nuestra individualidad, ligada al signo de Leo. Marte, regente de Aries, tiene como función esta afinidad con Aries, por eso decimos comienzo, vitalidad, energía que se exterioriza. Bueno, vamos a ir concluyendo. Les mando un saludo grande a todos y a todas y los espero el próximo lunes. Los y las espero el próximo lunes acá en Voces y Estrellas. Que tengan una hermosa semana.